se puede prestar a confusión, ¿sí? Porque en términos de ubicación, las dos condiciones tienen la misma ubicación. Entonces podría ser moderada o severa al mismo tiempo, pues habría que ver allí, ¿sí? Entonces, por ello, traje unos ejemplos rápidos aquí. Supongamos que esto mide 25 metros, ¿sí? Y yo establezco mi sitio acá, en la parte media inferior de la ladera, en una pendiente de 85%, ¿sí? Como está situado en la zona media inferior de la ladera, podría decir, como dice aquí, parte media inferior de una ladera con pendiente mayor a 40%, en este caso 85%, puedo decir, bueno, mi condición topográfica es leve. Sí, pero entonces hay que atender, y es importante atender, al tema de la pendiente promedio. Aunque la norma no condiciona, porque les decía que esto es un O, entonces con que se cumple una de las dos condiciones ya podríamos definir cuál es la condición topográfica. Es importante seguir atendiendo a la pendiente promedio como parte de nuestros criterios como ingeniero, ¿sí? Para poder definir. Entonces, una pendiente promedio de 85% entraría en la condición topográfica severa. Por lo que yo particularmente castigaría en este caso al sitio y lo indicaría o lo colocaría dentro de la condición topográfica severa. En el segundo caso tenemos una variación de pendiente, ¿sí? También 25 metros, una pendiente inicial de 85 y luego tenemos una de 124, ¿sí? Entonces seguimos en la parte media inferior de una ladera, entonces seguimos estando dentro de la condición leve por ese lado, pero las pendientes promedios son de 85% y de 124%, lo cual ya entraría nuevamente en severa. Particularmente yo ya lo colocaría en condición topográfica severa. Igualmente acá, vamos a suponer que justo en la cima colocamos el sitio de obra. En este caso estaría en la zona media superior de la ladera, podría ser moderada o severa, pero nuestra pendiente promedio es de 85%. Entonces, particularmente, yo consideraría que la condición topográfica también es severa. Entonces, ya aquí el tema de la condición topográfica siento que va mucho con el criterio que tenga cada uno, ¿sí? Vamos a atender entonces a la tercera característica, que se refiere a la profundidad del sitio al basamento rocoso, ¿sí? La norma estipula que la profundidad del basamento rocoso H se define como el espesor de sedimentos hasta la roca que tenga una velocidad de corte mayor a 1000 metros por segundo y que ofrezca un contraste de impedancia con la capa sedimentaria, ¿sí? Espesor de sedimentos, capa sedimentaria, mayor o igual que 1,5. También señala que para cada sitio se definirá el valor de H para la selección de los factores de la tabla 12. Bien, entonces para poder entender esto, para poder establecer la profundidad del basamento rocoso H, se debe atender un momento a un concepto de geofísica, ¿sí? Que conseguimos que cita Chacón y el Handuni. Básicamente ellos señalan que la sísmica de reflexión de alta resolución se utiliza para el estudio de las formaciones geológicas en los primeros 700 a 1000 metros de profundidad, ¿sí? O inclusive puede llegar a 2000 metros de profundidad si se ajusta el equipo, ¿sí? Entonces, es un buen procedimiento geofísico para poder establecer la profundidad del basamento rocoso. Fíjense que el método sísmico de reflexión lo que busca es generar ondas sísmicas y medir el tiempo de trayecto de dichas ondas, ¿sí? Mientras que se considera también el valor del contraste de impedancia acústica, que es precisamente a lo que la norma hace referencia acá con contraste de impedancia mayor o igual que 1,5, ¿sí? Esta referencia nuevamente en descripción o en comentario fijado. Entonces, vamos a atender al contraste de impedancia. Rodríguez nos dice por acá que para sedimentos el contraste de impedancia se expresa como el producto de la densidad de el sustrato rocoso o el basamento rocoso por la velocidad de onda de corte que haya en ese sustrato rocoso, dividido entre el producto que hay entre la densidad del suelo, ¿sí? O del espesor de sedimentos por la velocidad de onda de corte en el espesor de sedimentos.
donde evidentemente o necesariamente la velocidad de onda de corte en el sustrato rocoso o el basamento rocoso tiene que ser mayor a la velocidad de onda de corte en los sedimentos, ¿sí? Entonces, este valor que está acá, que es el contraste de impedancia acústica, nos debe dar 1,5. Eso nos va a indicar que llegamos al basamento rocoso. Y ahí es donde se debe establecer la medición de la profundidad. Bien, este es uno de las muchas opciones geofísicas que hay, pero atendiendo a lo que la norma coloca dentro de la descripción de este punto, pues es necesario estudiar esta parte. Entonces, otros dos puntos importantes o interesantes del contraste de impedancias, pues bueno, este es mayor en materiales más jóvenes y menos consolidados, lo que provoca mayor nivel de amplificación de la señal sísmica, ¿sí? Y por otro lado, la velocidad de ondas sísmicas en el suelo decrece particularmente cuando el depósito sedimentario está situado sobre un sustrato rocoso, duro y cristalino, aumentando así el contraste de impedancia. Entonces, fíjense que dice, velocidad de ondas de corte en el suelo decrece cuando el depósito está situado sobre un sustrato rocoso duro y cristalino. ¿Qué pasa? Vamos a volver un momento a la tabla de clase de sitio. Dice roca cristalina dura. Entonces, ese espesor que señalan ahí, que comparan con el suelo, va a tener una velocidad de onda de corte en los primeros 30 metros o en su espesor de más de 1500 metros por segundo, ¿sí? Mientras los suelos, en general, podemos empezar a considerarlos desde acá, ¿sí? Básicamente, es la clase C. Entonces, fíjense que 400 a 650 y aquí es más de 1500. Entonces, estamos diciendo básicamente que entre 2 y 3 veces es la diferencia de la velocidad de onda de corte. O sea, esta de 1500 es cerca del 300% de esta de la clase C. Entonces, obviamente, por eso señala aquí que se va a aumentar el contraste de impedancia, ¿sí? Porque al aumentar o al ser grande esta velocidad 1500, mientras que esta es entre 400 y 650, ya nada más aquí este cociente va a dar entre 2 y 3, más o menos. 2 punto algo, cerca de 3, ¿sí? Entonces, es importante eso. La referencia abajo. Finalizado este punto, que son las tres características o la descripción de las tres características mediante las cuales se va a definir la caracterización del sitio o los factores de sitio, es importante saber cómo se van a medir y cómo se van a estimar estos parámetros. Entonces, en el punto 5.3 se señala que deben determinarse los siguientes parámetros geotécnicos para definir los factores de sitio: la velocidad de onda de corte y la profundidad del basamento rocoso. Sobre la velocidad promedio de ondas de corte en los primeros 30 metros, dice que puede ser a partir de exploraciones geofísicas o geotécnicas, ¿sí? En edificios con sótanos o semisótanos se determinará la velocidad de onda de corte desde la superficie del terreno. En el caso de subsuelo de gran rigidez, se permite explorar menos de 30 metros y extrapolar las propiedades del material, ¿sí? Entonces, importante, desde la superficie del terreno, ¿dónde vamos a tomar la superficie del terreno? ¿Será aquí arriba o será aquí abajo? Eso va a depender de criterio nuevamente. Sin embargo, estos dos casos puntuales y necesarios van a ser definidos en unos ejercicios que vamos a hacer justo después de este video, ¿sí? Es decir, es importante saber que esto no lo vamos a dejar aquí en el aire, sino que bueno, por ahora vamos a dejarlo quieto y cuando entremos a los ejercicios seguramente vamos a aclarar precisamente sobre estos dos puntos que pueden causar confusión, ¿sí? Y sobre la profundidad del basamento rocoso, esta se va a medir aplicando 5.3.4, que ya vamos para allá. En principio, si se calcula o si se mide directamente la velocidad de onda de corte en los primeros 30 metros, dice, el parámetro B sub S30 puede determinarse mediante los siguientes procedimientos, dependiendo si se aplica noción de planteamiento. Si no se va a realizar un estudio de sitio o un análisis de interacción sobre la estructura, puede aplicarse cualquiera de los procedimientos A, B o C, siempre y cuando se cumpla con las condiciones que estipula cada uno de ellos. Enredado. Entonces vamos a un cuadro. Tenemos opciones de planteamiento que son básicamente dos de las excepciones que hay después del punto 5.4 en la norma, dentro del capítulo 5, que son estudio de sitio, necesario como decíamos para la clase de sitio F,
o un análisis de interacción sobre la estructura, que dependiendo de la importancia o magnitud del proyecto, pues puede resultar necesario, ¿sí? Entonces, si estamos trabajando con opciones de construcción o con obras que están en el grupo A1, en el grupo A2, en el grupo B1 o tienen 16 pisos o más, obligatoriamente la velocidad de onda de corte se va a medir mediante el procedimiento A, como se señala acá, ¿sí? Para el grupo B2 o para el grupo C podemos usar cualquiera de las otras dos, sea B o C, y también podemos usar A. Bien, entonces básicamente eso es lo que dice este párrafo de aquí. Esta clasificación de la obra, que son los grupos de importancia, se consiguen, si no estoy mal, en el capítulo 3 o en el capítulo 4 de la norma, según ciertos parámetros, ciertos criterios. Nuevamente los invito a ver el video del profesor Fray Lanza, que hace ese estudio muy bien, ¿sí? Entonces, la opción A son mediciones físicas directas en el sitio, debidamente calibradas, ¿sí? Pueden ser sondeos tipo pozo, como son los ensayos downhole y crosshole, ¿sí? Medición de ondas superficiales, que se puede hacer mediante el SAS-W, el MAS-W, el I+W, ¿sí? Que básicamente son análisis de ondas superficiales a nivel espectral, a nivel multicanal o a nivel multicanal interferométrico, ¿sí? Sísmica de refracción o mediante medición de ruido ambiental, que la más típica es el procedimiento REMI, lo que es la refracción con microtremores, ¿sí? Siempre y cuando, esto de REMI se puede usar siempre y cuando se tengan dos mediciones de preferencia ortogonales o estudios parecidos con suficiente resolución en los primeros 30 metros, ¿sí? Entonces, siempre que cumplamos estas dos condiciones, REMI funciona muy bien. Punto importante: no se permite estimar B sub S a partir de B sub P. Recordemos que las ondas B sub P son las ondas principales y las ondas B sub S son secundarias o de corte. Las normas B sub P van a viajar o van a llegar, cuando se produce un sismo, van a llegar más rápido que las ondas B sub S por unos segundos, ¿sí? Tampoco es mucho la diferencia, pero a pesar de que hay correlaciones, pues la norma explícitamente dice que no se va a permitir hacer estas estimaciones mediante correlaciones entre B sub P y B sub S, ¿sí? Entonces, ¿qué particularidades tenemos aquí en la opción A? Se deben realizar al menos dos mediciones, y si son más, pues mejor. A partir de ellas se van a definir las propiedades más desfavorables del sitio, ¿sí? En el caso de las dos mediciones, pues se van a tomar los valores más desfavorables. Y en el caso de que tengamos más de dos mediciones, se van a establecer las propiedades promedios del sitio, ¿sí? Como segundo punto, se deben proporcionar los registros sísmicos en el caso de los sondeos tipo pozo y sísmica de refracción, y las curvas de dispersión en el caso del uso de ondas superficiales o ruido ambiental, además de los resultados de los perfiles de velocidades en profundidad, ¿sí? Entonces, esto es un estudio de los perfiles de velocidades en profundidad. Estas son las curvas de dispersión, que son básicamente un gráfico donde tenemos el periodo y la velocidad de fase dependiente del periodo, ¿sí? Aquí tenemos la velocidad de ondas superficiales contra la profundidad, los registros sísmicos, en los que vamos a tener básicamente la frecuencia y la velocidad de fase, y evidentemente o idealmente se van a tener también este tipo de registros sísmicos, ¿sí? Ok, como tercer punto, el valor de B sub S30 asignable al sitio del proyecto se va a definir a partir del análisis de las capas de subsuelo manejadas en las mediciones, aplicando los procedimientos A y C del punto 5.3.3. Ya vamos a ir a eso. Primero vamos a atender a la opción B, ¿sí? Esto entra también dentro del B sub S30 calculado, pero tenemos una opción B, que es en el caso de perforaciones geotécnicas en suelos no rocosos. Estas se deben realizar hasta alcanzar un rango de valores para el número de golpes de SPT sin correcciones y para la resistencia al corte no drenada, que estén en el caso del número de golpes va a estar entre 50 y 85 golpes por pie, y en el caso de la resistencia al corte no drenada, entre 1 kg por centímetro cuadrado a 1.5 kg por centímetro cuadrado, ¿sí?
En este caso, las particularidades, el punto 1 es el mismo que el anterior, que se va a determinar las propiedades más desfavorables o el promedio, dependiendo si se hacen dos o más mediciones. Y la variación viene en el punto 2, donde dice que deben proporcionarse las planillas de las perforaciones con el conjunto de resultados obtenidos, incluyendo pues la descripción de los materiales, de las capas, de acuerdo con su profundidad, los valores correspondientes del número de golpes del SPT o la resistencia del corte no drenada, la densidad y cualquier otro parámetro que se considere de interés, generalmente cohesión, nivel freático, ángulo de fricción interna y otros parámetros, ¿sí? En este caso, el valor que se le va a asignar al proyecto de la velocidad de onda de corte se va a definir aplicando el punto B y C del 5.3.3. En el caso anterior era A y C, aquí es B y C, ¿sí? Entonces vamos a un momento a entrar aquí en lo que es NSPT sin correcciones y estos valores. Porque justamente estos valores de NSPT, fíjense que dice entre 50 y 85 sin correcciones. Y la norma al mismo tiempo da estos valores de referencia, ¿sí? Que si el número de golpes es 0, la velocidad de onda de corte de los primeros 30 metros es 0. Si el NSPT es 15, B sub BC30 es 180. Si el NSPT es 50, el B sub BC30 es 360, ¿sí? Entonces es importante establecer qué relación hay acá, ¿sí? Establecer una especie de ecuación, una correlación, ¿sí? En este caso, con una línea de tendencia suavizada obtenemos una especie de curva, ¿sí? Y utilizando los tres puntos que tenemos de referencia podemos establecer dos rectas, ¿sí? Esta primera y esta segunda. Ahora, ¿será que esto tiene coherencia? ¿Será que sí está bien hecho o sí está bien tomar estos valores en SPT? Pues buscando otros estudios de todos estos autores que están acá, fíjense la tendencia de estos valores, ¿sí? Hay un montón de gráficas y casi todas definen una especie de rango acá, capaz del valor promedio, lo que es el valor medio de todas estas gráficas. Vamos a tener una o dos desviaciones estándar entre todas estas gráficas, pero lo importante es que todas concuerdan dentro de lo que cabe, ¿sí? O sea, la dispersión se mantiene fija o se pueden establecer límites de dispersión de los valores. Si colocamos esta gráfica de curva suavizada acá dentro de este gráfico, pasa lo siguiente. Tenemos esta línea roja que está acá. Fíjense que con los valores que nos da la norma entraríamos básicamente por acá. Al mismo tiempo, todos estos autores de los cuales las gráficas están acá, que son todos estos mismos que están acá, existen las correlaciones, ¿sí? O las ecuaciones que relacionan precisamente el número de golpes SPT y la velocidad de onda de corte dependiente de estos números de golpes, ¿sí? Inclusive mencionan el tipo de suelo al cual se aplica. A todos, a los aluviales, a las arenas, a los que no tienen cohesión, a las arcillas, ¿sí? Y vemos que a pesar de que las constantes, tanto que multiplican el número de golpes como el exponente, varían, pues las ecuaciones a grandes rasgos tienen la misma forma, ¿sí? Y de hecho los coeficientes 0.39, 0.31, 0.50, 0.36 se mantienen en un rango también, ¿sí? Por eso es que estas gráficas tienen coherencia y por eso la norma en este caso toma estos valores y tiene razón, pues. Fíjense que aquí hay muchos autores que concuerdan con lo que la norma nos está diciendo. Entonces, sí es una buena estimación de la velocidad de corte a partir del número de golpes SPT. Todos estos gráficos y estas correlaciones las van a poder conseguir en la referencia de Hanumantarao y Ramana, ¿sí? Por el lado de la resistencia al corte no drenada, nos dicen que los valores tienen que estar entre 1 y 1,5 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿sí? A partir de los valores que nos dan en la norma, ellos lo definen precisamente como B sub S igual a 360 por la resistencia al corte no drenada, pues podemos obtener esto acá, ¿sí? Que para 1.5 la velocidad de ondas de corte va a estar cerca de 540 metros por segundo, ¿sí? Esta gráfica se realiza, o la norma da precisamente esta misma ecuación que nos da acá esta gráfica, y afirma que se puede interpolar o extrapolar dependiendo de lo que se requiera, ¿sí?
Bien, la última opción dentro de lo que sería la velocidad de onda de corte en los primeros 30 metros calculada hace referencia a la evaluación profesional, ¿sí? Es decir, se debe comprobar que se cumple la descripción cualitativa de las clases de sitio A o B dadas en la tabla 7 y en especial la relativa al espesor de meteorización, ¿sí? Fíjense que por lo menos acá, tomando un extracto de la tabla, tenemos que la clase B señala que aquí entran las rocaduras o formaciones similares, como pueden ser los conglomerados, que tengan una eventual fracturación y un máximo de 5 metros de espesor de meteorización, con una velocidad de onda de corte mayor a 350 metros por segundo en este espesor de meteorización. Por otro lado, en ausencia de mediciones según la opción A, o sea, de mediciones mediante sondeos tipo pozo, sísmica de reflexión, ruido ambiental, se va a asignar la clase de sitio BC con una velocidad de onda de corte en los primeros 30 metros de referencia de 760 metros por segundo, ¿sí? Es decir, si no hay un valor de velocidad de onda de corte medido, se va a tomar el de referencia, que es el que se toma como clase de sitio referencial para todos los parámetros de la norma, ¿sí? Incluyendo como puede ser el parámetro alfa, dependiendo si es sismo frecuente, extremo, severo, ¿sí? Entonces fíjense que la velocidad de referencia es de 760, que está justamente dentro del intervalo que señala la clase C, que son 650 a 850 metros por segundo. Ok, entonces esto sería, o eso que hablamos fue cuando la velocidad de onda de corte es calculada. También se puede aproximar, ¿sí? Entonces, esta velocidad puede aproximarse a un valor siempre y cuando se cumpla que, como primera condición, se tiene que tratar de construcciones de los grupos de importancia B2 y C que no sean repetitivas. Fíjense que se consideran no repetitivas si son menos de 10 edificios o de 50 viviendas unifamiliares o multifamiliares. Es decir, que no sean 10 o más edificios iguales, o que no sean 50 o más casas iguales, ¿sí? En segundo punto, que tengan menos de 2 pisos, ¿sí? O sea, que tengan solo planta y hasta 2 pisos. Y en tercer punto, que el coeficiente de aceleración horizontal sea menor o igual que 0,15, extraído de los mapas de amenaza sísmica que están dentro de la norma en el capítulo 4, ¿sí? Al final del capítulo 4. Si se cumplen estas tres condiciones, entonces la velocidad de onda de corte se puede estimar mediante cualquier método indirecto que esté debidamente sustentado estadísticamente, como pueden ser los que son derivados del relieve, pero se debe considerar que la velocidad de onda de corte no puede sobrepasar los 500 metros por segundo, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo, esta ecuación de medición de la velocidad de onda de corte dependiente del relieve, ¿sí? Esto lo dijo Allen y Walt, que también van a tener la referencia por allí. Ellos, la condición que ponen es que la P, que es básicamente la pendiente promedio, sea menor a 0,2, ¿sí? Esta es la formulación. Si sustituimos la pendiente por 0,2, fíjense que nos da 760 metros por segundo, que es precisamente el valor de la velocidad de onda de corte de la clase de sitio referencial con el que usan en toda la norma, ¿sí? Entonces, como no podemos usar valores mayores que 500, aunque esto dé más grande que 500, este es el valor límite que se puede medir mediante este tipo de métodos, ¿sí? Una segunda opción para aproximar esta velocidad es que se asigne por defecto 250 metros por segundo y clase de sitio D. La única manera de que esto no se pueda hacer es que se evidencie la ocurrencia de la clase de sitio E o F, o sea, si hay presencia de que el suelo sea blando, o haya riesgo de licuación, de colapsabilidad, haya arcillas sensitivas, etcétera, ¿sí?